conversar al respecto hemos invitado al sociólogo Nelson Manrique. Buenas noches, señor Manrique, gracias por acompañarnos. Bien, ¿cuál fue su apreciación respecto a las palabras, al pronunciamiento del presidente Toledo el día viernes? En una visión de conjunto, yo diría que estoy satisfecho con el mensaje. Hay cosas creo que se pueden mejorar. Bueno, vamos a esas entonces directamente. ¿Cuáles son las cosas que podrían mejorarse? Las cosas que quizás no se han dicho que debieron decirse o que en todo caso se podrían decir más adelante. En primer lugar, queda abierta la puerta y creo que es algo que se tiene que retomar, la cuestión de las reparaciones individuales. Hay un comunicado, además de los familiares el día de hoy, ¿no? Que no están satisfechas para nada con respecto a ese tema, ¿no? De las reparaciones individuales. Claro, los daños han sido individuales. Las personas que han muerto tienen nombre y apellido. Y creo que de parte del Estado no ha habido un reconocimiento explícito de la responsabilidad del Estado. Pero ¿por dónde debería pasar ese reconocimiento explícito? Es decir, quizá una reparación en términos económicos o el pronunciamiento, digamos, como piden los familiares, ¿no? Por escrito a cada uno de los familiares, una disculpa individual. Yo creo que eso es importante. Es una idea que ya fue planteada. Creo que tiene mucho peso simbólico el que hubiera una carta del presidente a cada uno de los familiares. Eso es difícil percibirlo desde Lima, yo soy serrano, y sobre todo en los pequeños pueblos la importancia que tienen los documentos oficiales es muy grande. Que llega una carta del presidente. Exactamente. ¿No? Creo que como reconocimiento los gestos, los símbolos tienen una gran importancia. Ahora, el dinero, digamos, esto se complica un poco por las carencias del Estado, pero también debe haber ahí una participación. Se habla de las reparaciones colectivas, hay algo de 800 millones de dólares para el plan de paz y desarrollo, pero se debe... Pero ahí es una buena cosa sacar cuentas. El Estado contempla 2.850 millones de soles para reparaciones colectivas. La cifra que dijo como un ejemplo Salomón Lerner de $1.000 por persona, si nos saca serían 70 millones de dólares. Sí, pues sería parte de esos 800... 2.800 millones de soles, eso es algo así como 800 millones de dólares. Sería menos del 10% de eso lo que supondría una reparación de este tipo. O sea, no es inviable. Y digamos, y se llegaría... Por otro lado, el mensaje del presidente tampoco cierra la posibilidad de las reparaciones. Otra cuestión que hay que señalar es que hay algunas reparaciones individuales. La cuestión de las becas para los niños y jóvenes, la atención de salud mental, son reparaciones individuales. Pero creo que la parte económica también tiene importancia. No se va a reparar el daño hecho, no se va a devolver la vida a las personas. Pero creo que el Estado, como parte de su asunción, de su responsabilidad, debiera tomar también esta dimensión. Ahora, se está a tiempo, ¿no? Se está a tiempo, claro que sí. Se está a tiempo y digo, con las cifras que se han dado, esto es perfectamente viable. Ahora, otro tema que quedó un poco en el aire fue la participación de las Fuerzas Armadas. Quizá fue una cuestión de términos, como dijo Salomón Lerner, él sintió que hubo un mea culpa, o digamos, sí, pues un mea culpa del presidente Toledo, pero sin embargo el presidente Toledo habló de excesos dolosos, mientras que la comisión habla de violación sistemática de los derechos humanos. ¿Cuál es su apreciación respecto a ese tema? En realidad la posición de la comisión está en un punto intermedio entre las dos posiciones que has enunciado, ¿no? Porque se habla de violación sistemática de los derechos humanos en determinados momentos y en determinados contextos. Si ves lo que sucedió en Huanta, tú ves cifras y la cantidad de infantes de marina muertos fueron algo así como 12 y hubieron más de 1.000 civiles muertos. Sostener que eso fue un enfrentamiento es ir contra la lógica, contra el sentido común. ¿Cuál debe ser entonces ahí el proceder? Hay responsabilidades, hay una política sistemática. No se dio a nivel nacional, no se dio en todas las zonas, no se dio en todo el tiempo. Pero en Huanta, entre los años 83-84, en Ayacucho, pero particularmente bajo la responsabilidad de los dos primeros jefes militares, el general Clemente Noel y el general Guamán, hubo violación de derechos humanos. En ese contexto y en ese lugar específico. Pero en esas dos ocasiones que usted ha mencionado, eso hacía entonces válido desde todo punto de vista que el presidente Alejandro Toledo diga que sí existieron. Esa es una de las omisiones importantes, ¿no? Y por eso Salomón Lerner protesta, tiene razón, ¿no?
Reducir esto a algunos excesos es desnaturalizar. Ahora, de alguna en todo manera caso, también... el presidente Toledo tiene el derecho a discrepar con el informe de la Comisión de la Verdad. Pero lo que el informe de la Comisión de la Verdad sostiene no habla de excesos, sino habla de políticas sistemáticas de violación de los derechos humanos en determinados lugares, en determinados momentos. Ahora, él deja abierta también la posibilidad, digamos, de judicializar esos delitos. Habla que el Ministerio Público y el Poder Judicial, pues, dictarán justicia respecto a esos casos, ¿no? Claro, digamos, desde el punto de vista de la división de poderes y la independencia de poderes, esto debe corresponder al Poder Judicial. Pero lo importante, este nivel como gobierno, es un reconocimiento por parte de... Ha lavado un poco las manos, digamos, el presidente Alejandro Toledo al utilizar esas frases, ¿no? Una cuestión... En realidad no es el Ejecutivo el que va a juzgar a quienes deban ser judiciales, ¿sabes? Eso, por democracia, por división de poderes, es saludable que el Ejecutivo no intervenga en eso. No es su función. Pero reconocimiento de responsabilidades, sí. Porque esas violaciones de derechos humanos fueron responsabilidad del Ejecutivo. En las entrevistas que hace la Comisión de la Verdad a los jefes militares hay una evidente contradicción entre lo que dicen los dirigentes políticos, que se amparan en que ignoraban lo que sucedía, y lo que dicen los jefes militares, que por unanimidad señalan que informaban al Ejecutivo. Y que los presidentes de cada uno de los periodos sabían perfectamente qué era lo que estaba sucediendo. Que por lo tanto argumentar ignorancia es tratar de huir de una responsabilidad. ¿Cree que el presidente Alejandro Toledo, omitiendo esa condena a la violación sistemática de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, le queda a usted alguna esperanza de que finalmente el Ministerio Público y el Poder Judicial sí se encarguen de hacer justicia en esos casos? ¿O de alguna manera es el antecedente, si el presidente Alejandro Toledo tiene pues ese temor, por así decirlo, de no mencionarlo categóricamente, pues quién va a creer que luego el Ministerio Público y el Poder Judicial pues vayan a tomar las medidas correctas al respecto? Bueno, la opinión enunciada por el presidente Toledo es un factor importante, pero es uno de los factores. El otro, que para mí es el decisivo, es cómo... ¿Confiemos en la autonomía entonces del Poder Judicial? No confío tanto tampoco, ¿no? El grado de legitimidad de nuestro Poder Judicial, por desgracia, está por los suelos. Y los antecedentes de estos últimos meses no permiten hacerse ilusiones. Es decir, hacer un trabajo extraordinario al más corto plazo para dar curso a una idiotez como la acusación que presentaba el parlamentario... González, Alfredo González. Al mismo tiempo que se ponen todas las trabas para comenzar a hacer la investigación correspondiente a partir de los expedientes que ha entregado la Comisión de la Verdad, no permite hacerse ilusiones. Es decir, si confiásemos en qué va a hacer el Poder Judicial, yo diría que somos perdidos. Entonces es una cosa de lo que se trata aquí es de la capacidad de la sociedad civil peruana para presionar por eso. Y justamente ese era un tema importante. Salomón Lerner mencionaba en una entrevista que le hubiese gustado también que el presidente Alejandro Toledo deje también de alguna manera de lado su posición de jefe de gobierno y hable como líder social y haga el llamado a la sociedad civil en general a fajarse, ¿no? A también, digamos, asumir su compromiso de superar el dolor, porque de alguna manera lo que queda claro en el informe de la Comisión de la Verdad es que el caldo de cultivo fue la indiferencia, ¿no? El racismo de muchos de nosotros, que creíamos pues como algo muy alejado del tema de la violación de los derechos humanos y toda esta violencia que traía esa guerra interna. Yo diría que el racismo de todos nosotros. Es decir, yo no puedo decir que no soy racista. Claro, el racismo vivimos en un horizonte mental, estamos inmersos en eso desde niños, hemos sido formados, hemos sido socializados. Esta es una sociedad excepcional en que personalmente soy discriminada en determinados contextos y discrimino en otros. Hay una suerte de escala en la cual uno compensa la discriminación discriminando a otros, y estos son temas de los que no se habla, o cuando se habla en tercera persona, nunca en primera persona. Pero esto es parte de lo que generó la tragedia. Y si me permites, te diré que me preocupa que esto sea visto como, bueno, terminemos y cerremos la página y se acabó. Me preocupa porque lo que quisiera es una solidaridad activa. ¿No la ve actualmente? No la veo hasta este momento. Y en eso me parece importante distinguir entre reparación y duelo. Creo que es necesario el duelo. ¿Por dónde pasaría ese duelo? ¿Qué acciones concretas? En el comercio sugería un día antes de la presentación del informe del presidente Toledo
El declarar un duelo nacional me parece muy importante y positivo que el día 10 de diciembre haya sido declarado el Día de la Reconciliación Nacional. Pero debiera haber algún gesto simbólico que haga esos 69.280 muertos que estima la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que tuvimos en esta guerra interna. Creo que una manera de hacer nuestros esos muertos sería un duelo nacional. Se habló de un Día de la Reconciliación también, el 10 de diciembre. Pero por eso digo, la reconciliación me parece que debe tener como un paso previo necesario el duelo. Interiorizar ese duelo. Importante por ellos que sepan que eso se reconoce y por nosotros que podamos conectarnos con lo que eso significa. Después hay mucho que trabajar sobre la reconciliación, hay mucho que hacer. Ahora, el 10 es una fecha importante, pero es el punto de partida. ¿Qué otra medida, qué otros puntos concretos se podrían tomar? Porque de alguna manera, claro, comentamos que la sociedad actual, ¿no? Yo tengo 28 años, tuve tal edad cuando se vivió la violencia, pero esas generaciones que están por venir, porque finalmente ese Estado o esta sociedad racista, indiferente, va a continuar si es que no hacemos algo. ¿Cómo hacer que este informe de la Comisión de la Verdad y sus conclusiones se mantengan en el tiempo, le lleguen a las generaciones que están por venir? Hablaba hace poco con una persona argentina y que le decía que 20 años después del informe de Sábato, recién ahora es cuando la gente más asume, más se involucra con esa violencia y más conciencia toma al respecto. ¿Cómo hacer para lograr eso? Te planteo una propuesta práctica. ¿Por qué no hacemos tú y yo, tú en Canal 13, yo no en Canal, sino en la Universidad Católica donde trabajo? ¿Por qué no hacemos campaña por impulsar una cosa muy simple que sea una campaña de asegurar una feliz Navidad a un niño de la guerra? A nuestros huérfanos de guerra. Estamos de acá, entonces, mi productor está escuchando. Sí. Es decir, si el conjunto de la sociedad civil toma medidas de ese tipo, si los empresarios, has tenido un par de representantes del empresariado, pero bueno, si toman iniciativas para poder generar acciones concretas, si desde las universidades, los colegios profesionales, los gremios, desde el periodismo, los partidos políticos, tomamos una cosa modesta, una acción, y yo creo que no es imposible que cada uno pueda conseguir un juguete para un niño, organizarnos para que eso se pueda centralizar, Canal 13, en la universidad, etcétera, y hacer llegar eso de solidaridad activa, es una forma de reparación muy importante, tanto para ellos como, repito, para nosotros mismos. No hay que ver esto unilateralmente como que tenemos que cumplir la tarea, ¿no? Y ya esto... Porque es seguir mirando desde fuera. Claro, es seguir mirando. No es pensar en peruanos, ellos son peruanos, nosotros somos peruanos. Nos sentimos involucrados, esto nos ha tocado, queremos hacer algo de reparación. Simbólica que tiene una dimensión material, un juguete para un niño, algo de dinero, quizá ropa. Doctor Manrique, veo que usted le da una importancia fundamental, al igual que el doctor Lerner, a esa parte simbólica, ¿no? Que llega hasta adentro y no solamente, por ejemplo, el plan de desarrollo que se inicia mañana en la Sierra Central, ¿no? Que habla de 800... Es muy importante el plan de desarrollo, ¿no? Es fundamental, pero... Pero hay que llegar a la gente en concreto. Y repito, tienen nombres, tienen apellidos, tienen rostros. Yo creo que un tremendo acierto para la Comisión de la Verdad, y eso fue también algo que tuvo una influencia muy grande para afuera, pero también para adentro, fueron las audiencias públicas. Te lo digo porque si tú piensas, es extraordinario que 12 personas de una procedencia tan diversa, de posiciones ideológicas sin duda diversas, pudieran ponerse de acuerdo en este documento. ¿Qué permitió construir este consenso? Creo que las audiencias públicas jugaron un rol crucial. Relacionarse, ¿no? Con ver el rostro de la gente, hablar con ella, conocerla. Hizo tomar conciencia de la importancia de lo que tenían entre manos y hizo que se diluyeran las cosas secundarias, poder poner en perspectiva qué es lo importante y qué es lo accesorio. Mucha gente cercana a mí tenía una posición un poco contraria, ¿no? A la crítica a las Fuerzas Armadas en el tema de la guerra interna. Y yo les preguntaba a todos ellos si habían visto por casualidad las transmisiones que hacían de la Comisión de la Verdad en vivo, ¿no? Estas audiencias públicas. Y muy poca gente las vio. Muy poca gente las ha visto. Muy poca gente se ha relacionado con el dolor tan de cerca de todas esas víctimas, ¿verdad? Dicho sea, digámoslo, porque es necesario decirlo. Hasta el canal del Estado pidió que le pagaran para pasar las audiencias. El único canal que pasó el conjunto de las audiencias fue el canal N. El del Estado pasó resúmenes.
Y el argumento de todos era, esto no produce rating. Creo que es una terrible miopía situarse de esa manera, ¿no? Es decir, hay cosas que tienen que ser marcadas por el rating, que tienen que tener un cálculo mercantil, pero estamos hablando de construir nación. Es decir, ¿qué respetabilidad puede tener la empresa privada si es que no es consciente de la dimensión social, de la responsabilidad social que tiene? Ahora, hay mucha gente que no se ha pronunciado, hay universidades que no se han pronunciado, hay colegios profesionales que no se han pronunciado, bueno, el Poder Judicial lo hizo también, mea culpa, pidió perdón el presidente de la Corte Suprema, Hugo Sibina. ¿Qué le pareció esa? ¿Tuvo oportunidad de verla, de escucharla, leerla, las declaraciones que dio? Sé que se ha pronunciado favorablemente, pero no le he leído. ¿Quién más debe pedir perdón? ¿Todos debemos pedir perdón? Yo creo que todos tenemos una responsabilidad, ¿no? Hay algunos líderes políticos que deben hacerlo públicamente, que es distinto a cada uno de nosotros. El APRA lo ha hecho, discrepo con algunas cosas, pero el hecho de asumir una actitud autocrítica me parece positiva. Hay el debate sobre la responsabilidad civil y penal del presidente García. En eso me atengo a lo que me dicen mis ¿Cuál es su amigos. punto de vista? ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Personalmente, yo creo que tiene una responsabilidad que llegaría a lo penal. A lo penal. Eso en conciencia, personalmente. Pero mis amigos, pero quizá él tiene mucho cuidado, abogados de la Comisión de la Verdad, me dicen que no hay elementos suficientes para poder sustentar esto penalmente. Pero quizá ese trabajo le compete quizá al Ministerio Público, ¿no? Sería... Ellos con el profesionalismo que tienen esto, pues sí podrían encontrar aquellas pruebas que no encontró quizá la comisión. Es posible, ¿no? En todo caso hay que atenerse a lo que democráticamente ha sido... Ahora, ¿no cree usted que esto de las reparaciones individuales pasa también quizá por un reconocimiento en los excesos cometidos por las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta el total respaldo internacional que tiene la Comisión de la Verdad? Como usted dijo, $1.000 para cada uno de los deudos, ni siquiera tendría que salir de esos 800 millones de dólares. Podrían salir de cualquier gestión internacional. Mostraron el Banco Mundial, creo que el Banco Interamericano de Desarrollo también, disposición de apoyar económicamente en una iniciativa de este tipo. Eso es, creo, perfectamente posible. Pero sobre todo, insisto, y lo simbólico tiene un tremendo papel en esto. La reparación va por ese lado, ¿no? Ahora, el tiempo que demoró el presidente Alejandro Toledo en pronunciarse al respecto, ¿cree, digamos, que fue una indiferencia? ¿Dice algo más entre líneas o quizá esperó un tiempo prudencial para que indiferencia no, porque sé que ha tenido equipos trabajando, que ha habido discusión. Yo diría que es una de las decisiones que más meditadamente ha... Sí, le dio muy bien el mensaje, ¿no? De alguna manera, o sea, se preparó en relación a algunos otros mensajes que ha dado. Yo creo que es una de las medidas que con mayor seriedad ha trabajado. ¿Cree que haya...? Ahora, también creo que un discurso como este está sujeto a numerosas presiones. La prensa fujimorista, había que leer Expreso, La Razón. Bueno, los políticos fujimoristas, estoy pensando en Marta Chávez, Rafael Rey, también, naturalmente, no están en lo suyo, es su juego. Pero también hay el temor de cómo lo va a tomar la sociedad peruana, y ahí seguimos sobre el problema del racismo. Tú me hablabas de cómo se ha procesado esto en Argentina. El informe Sábato es un bestseller, no solo porque ha sido redactado por Ernesto Sábato, sino por la forma como la sociedad argentina toma esto. Pero es porque la gente que, como tú, como yo, universitarios, profesionales, gente que forma opinión, no hay quien no tenga un familiar muerto. En este mismo momento, en la Municipalidad de Miraflores, en la Sala Miro Quesada, se está exponiendo una muestra extraordinaria de un fotógrafo argentino. Él estuvo exiliado, retornó, hizo una reunión de sus antiguos compañeros de estudio del colegio y encontró que habían varios desaparecidos. Entonces la muestra comienza con una fotografía del grupo, una fotografía escolar a la que le ha añadido con lapicero apuntes sobre las personas, y luego ha seguido la pista de qué ha sucedido con sus amigos. Bueno, entonces no había ese racismo en Argentina, era una sociedad más cohesionada. Bastante más homogénea, étnicamente hablando, ¿no? Entonces el problema aquí en el Perú es más complicado aún, ¿no? Mucho más complicado. Hasta el año 89 era una guerra en la sierra y en Lima no sucedía nada. Y te lo digo con conocimiento de causa. Cuando daba conferencias había preparado un pequeño examen, ¿no? Preguntaba a la audiencia
¿Cuántos conocían a algunos de los muertos? Sí, nadie conocía, un solo muerto. Habían muerto unas 30.000 personas o más, y nadie conocía a nadie. Es solo cuando la violencia se traslada a Lima, a fines del 89, comienzos del 90, que la gente empieza a tener personas muertas conocidas, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Pero esto eran 2 países. Sí, eran 2 países, efectivamente. Así es. Y siguen siendo 2 países. La reacción actual sigue siendo esa, ¿no? Sigue siendo una reacción de externidad con relación a algo que ha sucedido a otras personas. Podemos controlarnos, pero no la sentimos parte de nuestra comunidad nacional. ¿Qué debemos hacer al respecto? ¿Y hay fe para finalmente ser en algún momento un solo país? Esas 2 preguntas para terminar el tiempo. Yo diría que es fundamental el papel de los jóvenes en esto. Como profesor universitario los veo y hay una serie de iniciativas. Muchos de los chicos que fueron voluntarios han tomado muchas iniciativas. Me llegó una invitación por internet de un grupo que se llama Memoria y Violencia, jóvenes universitarios, que decidieron ir y poner un panel en el cementerio El Ángel, pidiendo hacer nuestro los 69.000 muertos. Y la dinámica con la gente que llegaba era muy interesante. Hay que multiplicar ese tipo de iniciativas. Creo que los jóvenes van a jugar un papel fundamental en esto y, como digo, creo que es sobre todo la vigilancia de la sociedad civil la que va a permitir que se haga realmente las reparaciones, la que va a permitir que el Poder Judicial haga las reformas internas que todos deseamos que se realicen, porque instituciones que no tienen credibilidad, una justicia en la cual nadie cree es el peor abono para poder construir una democracia. Bien, señor Manrique, le agradezco mucho por su participación. Entonces, somos los llamados, todos nosotros, a vigilar pues, el cumplimiento y la integración, la paz, finalmente, la reconciliación en nuestro país. Quizá el libro, ¿no? Quizá un libro como lo planteó Mario Vargas Llosa, resumiendo todo de manera más didáctica. Lo está haciendo la comisión. ¿Lo está haciendo? Debe salir para enero o febrero, mientras que los 9 volúmenes deben estar la primera o segunda semana de diciembre circulando ya. Bien, doctor, le agradezco mucho. Nosotros hacemos una nueva pausa y volvemos con el final del programa. No se muevan.